Una noche en un pequeño bosque de las montañas de Gudang, un maestro y sus 4 discípulos se hallaban alrededor de una fogata mientras escuchaban sus enseñanzas. Esa noche el maestro les dijo: "Y esa es mi última lección. Ya no puedo enseñarles más nada". Los alumnos atónitos objetaron: "Pero maestro, ¿qué haremos ahora?". El viejo sonrió y dijo: "Tomen un madero encendido y llévenlo lo más lejos que puedan, cada uno a un punto cardinal distinto. Si el madero se apaga, habrán fallado la lección y mi memoria desaparecerá". Los discípulos obedecieron. El más resistente partió a las tierras del norte, el más rápido a las islas del sur, el más despierto a occidente y el más sabio de ellos se quedó en oriente. Ninguno de los estudiantes falló la prueba. Es por eso que hoy estamos reunidos para mantener este fuego eterno. Buenas tardes, bienvenidos a Fuego Eterno, un programa de artes marciales hecho por artistas. Bueno, ya digo siempre lo mismo, así que bueno, estamos hoy en una seguidilla de eventos quizás patrios. Tenemos el 9 de julio pegado, el partido de Argentina, que es patrio también, así que... Y bueno, Jorge Plina con nosotros, de Esgrima Criolla. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Estoy con Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Kelly. Buenas tardes, ¿cómo están? Eli. Bueno, buenas noches. Suena muy parecido, vamos a tener que hacer algo como el Claro, no. Siempre los mismos, somos siempre los mismos. Igual, claro, somos los mismos. Hoy estábamos con todo lo mismo. Leo, que Bueno, y yo quien les habla, Sebastián. Bueno, vamos directo a nuestro invitado, que la gente nos dice: queremos saber de qué se trata. Muchas preguntas muchas hubieron, sí, porque no como se quién que se no- cree que es y... ¿Con qué va a venir? ¿Qué es esto? Bueno, Y bueno, y recuerden que si tienen más preguntas está habilitado el chat de Twitch, así que pueden ahí escribir y vamos a estar compartiéndolas acá para que Jorge nos ayude con las respuestas. Bueno, contanos, por favor, ¿qué haces? Bueno, ¿qué nos vas a contar? Eso. ¿Qué es la esgrima criolla? Bien. Sí. La esgrima criolla es la pelea de facón y poncho, así de simple. El facón es un cuchillo y el poncho es la vestimenta tradicional. tradicional o un accesorio tradicional. Es una prenda del gaucho. Bueno, esta disciplina, ¿cuándo nace? Ya tiene más de 300 años en estas tierras. En un principio se llamaba viñao, que era el juego de pelear con cuchillos, o se hacía como un juego con palitos tiznados a marcar al oponente. ¿Qué origen tenía el nombre ese, sabes? No. Te maté. No uno no tiene todas las respuestas. Está muy bien. Quien todo Pero responde, Está bueno generar preguntas. quien todo responde en algo miente, ¿no? Tal cual. Claro, se inventa. Bueno, no tengo ni idea qué es, pero deriva después a visteo. Visteo sí viene de la vista, porque lo que uno buscaba era saber que el oponente se equivoque. Yo, para pelear contra alguien tengo que saber sus errores. Claro. Y eso es lo que hacían. Se entrenaba y se practicaba y se veía en qué se equivocaba su oponente y uno le iba sacando y después peleabas y ganabas. Eso lo hacían los chiquitos. Ajá. Cuando eran grandes ya se hacía el visteo con un cuchillo invertido. El filo está acá arriba. Esta es la parte que no tiene lomo. Esto yo hago así, no me corta nada. Me hace un tajito de nada. Bueno, entonces visteaba así y lo que me va a hacer es un tajo acá, pero no me va a lastimar seriamente. Y ese es el visteo que se hace, actualmente todavía se hace en algunos lugares rurales, se sigue practicando así. Y nunca se hace el corte para arriba. Borges decía que el cuchillo nunca cortaba para arriba. Se refería a eso, a que yo no puedo vistear cortando para arriba porque ahí lastimo seriamente. Claro. Y bueno, después pasa a llamarse duelo criollo. Después, en 1906, esgrima criolla, porque Horacio Quiroga hace un cuento sobre la esgrima criolla. De ahí se tomó ese nombre y ya en 1948 López Osornio, que era un museólogo de Chascomús, escribe un libro llamado Esgrima criolla.
y a partir Y de se ahí ya asienta queda el- reasentado el término. Claro. Esa es la historia. Bueno, y esto es una disciplina que yo lo que hice la sistematicé. Bien. Yo no inventé nada, eso existe de antes. Lo que pasa es una picardía que se pierda esto. Esto es un patrimonio de... No es ni siquiera argentino, porque esto lo compartimos con Río Grande do Sul, con Uruguay, parte de Chile, parte de Paraguay, parte de Bolivia. Y bueno, esto es una picardía que se pierda. Argentina nunca cuidó mucho de la documentación. Ajá. Entonces, bueno, yo aprendí, lo que primero aprendí fue esgrima criolla de cuchillos solamente. Y después fui aprendiendo con poncho, y lo que yo sí le agregué fue el uso de otras armas. Claro. Eso ¿Qué te iba a es? preguntar porque veo que trajiste un montón. Y Sí. si no, ¿puedes hacer una pasada rápido por algunas o por todas? Sí, bueno, vamos a ver, pasemos esto. Te lo- Pásame lo que tengo frío. ¿De qué material es el poncho? El poncho, hay ponchos de alpaca, de lana, y después, por ejemplo, ahí que estamos en el tema del patrio, el primer poncho, había un poncho llamado poncho patrio, que tenía un cuello, es azul y con cuello. Ese poncho es el primer indumentaria que tuvo el soldado argentino. Ah, Se hizo en 1810 y lo usaban como parte del uniforme. Y bueno, el poncho también se usaba como pantalón, podríamos decir entre comillas, en chiripá, se coloca. claro. Bueno, igual en tu caso lo usan también como para deflectar, para Sí, es- cubrirse, para sacar el arma. Indispensable, indispensable. Y también se usa, bueno, después vamos a tocar el tema de carcelario, que Sí. Bien. creo que no puede faltar. Ahí. Este es el primer cuchillo que hubo en estas tierras. Se llama alfajor. Si se ve bien, el cabo se tomaría así. Si yo lo tomo así, esto es una hoz, que es para la cosecha. Si lo tomo así, es para pelear. Cuando uno pelea contra varias personas, yo tengo que hacer que mi filo se deslice. Si yo lo tengo así, el primer cristiano que Se queda enganché enganchado. se me quedó ahí. ¿Y qué hago con el segundo cristiano que viene? Nada. Soy un finado. Bueno, hago así, pasa y sigue pasando. Bien. Bueno, si peleo con uno solo, ahí cambia. Proviene en los moros tenían un cuchillo llamaba, tenían el alfanje. El alfanje tenían un cuchillo chico que llamaba alfanjón. Cuando llegan los primeros habitantes españoles, que en su mayoría eran andaluces, a estas tierras, obviamente llevo mi cuchillo. Que traían esto. Este cuchillo, ya en la época de la mazorca, ¿ustedes saben lo que es la resbalosa federal? No. ¿La danza? La danza. Muy bien, muy bien. Tenemos una argentina acá, tenemos una argentina. Y no soy argentina, mira. Mi no es argentina, tienen que tener vergüenza ustedes, ¿eh? Vergüenza les tendría que dar. Bueno, Ya hay dos argentinos. hay una danza, estaba la mazorca de Rosas. Eso hablamos de 1820 a 1850 aproximadamente. Entonces, cuando agarraban a un unitario para hacerlo sufrir, lo cortaban con este cuchillo, se lo llamaba degollador en esa época. Se le hacían muchos tajitos. La persona empezaba a perder sangre, se le caía le bajaba la presión, empezaba a moverse así y asemejaba la danza que se baila hoy en día, que se llama la resbalosa federal. Y de ahí viene la danza. Y después lo usaban mucho para degollar. Eso es hasta 1870 se empezó a ver en Uruguay. Después ya se pierde el rastro. ¿Por qué se pierde el rastro? Es reemplazado por el facón. A la hora de pelear, ¿qué arma elijo? La más larga, es sentido común. Bueno, y esto lo hago con cualquier cosa. Con un rezago de bayoneta, con lo que sea. Ahora, muchas veces se habla que las armas provienen de herramientas agrícolas, ¿no? El gaucho usaba esto para pelear. Este se llama, vamos a buscar otro más que se llama más power. Bueno, esto tiene gavilán. Un cuchillo que tiene gavilán y esta forma, la verdad, no me sirve un pomo para el campo. Algunos dicen, no, esto es pinchás el chancho y lo desangrás. Yo con esto también le corto la yugular al chancho y lo desangro. No necesito tener un cuchillo de este tamaño. O sea, ¿cuál es la idea de esto? A menos que esté muy lejos. Claro, es pelear. Es pelear. Y si uno tiene un gavilán, es más para pelear. Claro, lo que vi es que estas no tienen la guarda, digamos. Claro, este cuchillo se utiliza cuando la tradición dice que si yo te mato con este cuchillo, tu alma no va a tener descanso. Ok. Entonces, por eso no te dan gavilán.
Y después, y esto sí tienen gavilanes, ¿no? Igual este es Chiquito. totalmente inútil. Y después tenés otro cuchillo que es este, que es un poco más largo. Este se llamaba en las caronas del caballo, en el recado. Por lo general no tenía vaina. Y este se bajaba y se peleaba con esto desde el caballo. Y de este tamaño es el facón de Juan Moreira. Bien. O sea, imagínense que si esto es un cuchillo, no se medía, a ver, peleemos los dos con el mismo cuchillo. No, yo tengo el cuchillo más largo. Claro, yo tengo este, ya está, Sí. lo lamento. Jodete, jodete, Claro. este es el mío. No vale, me dice. busco el más largo, claro. Claro. Claro, y es un cuchillo, no es espada. Bueno, eso te quería preguntar, porque ahora que lo veo, yo recién lo estaba sosteniendo y es bastante pesado. ¿Esos son los pesos que tienen? Exacto, un cuchillo pesa aproximadamente medio kilo. Y claro, porque en realidad mi pregunta va a el tema de la maniobrabilidad, digamos, porque yo, por ejemplo, nosotros que tenemos las espadas la hoja no es tan pesada, digamos, hay como un balance bastante equilibrado entre el mango Mango y sí, y la hoja. En ese caso yo lo noté bastante más pesada la hoja y como que me costó imaginarme maniobrar con eso. Quizás, Sí. en realidad, ¿cómo se usa? O sea, ¿qué voy a tratar de...? Vamos a ir a una parte un poquito más ¿Por qué te digo? Pará, ¿por qué te sí. digo? Porque Que varía mucho en el empuñe, Bueno, dale, decime. Claro, varía mucho en el empuño. Lo que vos decís es totalmente comprensible. Vos tenés esto con el pulgar sobre la hoja, se llama grip criollo. Cuando Me gustó. Claro, cuando uno agarra, ¿ustedes cocinan? Sí. Cuando uno agarra un matambre, yo quiero limpiar el matambre, No, empiezo a levantar la grasita y empiezo a sacar Claro, la grasita sí, sí, así. Voy a cortar un sándwich para hacer una bondiolita y corto la carne así, Sí, ¿no? Corto tomate, corto así. Nadie corta el tomate así, no. ni tampoco apoyo el pulgar acá. O sea, si yo uso el cuchillo así, absolutamente para todo. Voy, no sé, cuando uno desvira el cuero para hacer un trenzado, se corta así. ¿Por qué si uso así cuchillo toda la vida, lo voy a usar así cuando voy a pelear? No. No tiene cero lógica. Bueno, Claro. ¿por qué lo uso así? Porque esto pesa medio kilo y tengo un agarre más importante. Al tenerlo así, yo sí lo puedo. Acá no hago nada, pues si no la voy a decapitar. Sí. Pero Acá el programa. Tratemos de no. cuando uno revolea el cuchillo, tiene más fuerza. revolea. Y esto es recorrido. Claro, ahí está mi recorrido pregunta. más Claro, fuerte. es porque- el revoleo. ¿No te animás a pasarme Sí. la espada, por A favor? ver si alcanzo con el cable. Sí, hay algunas que son exclusivamente de corte, digamos, y otras que tienen peso de golpe Sí. aparte del corte, ¿no es cierto? Claro, sí. Después tenés también ponerle, está la gota. Hay cuchillos que tienen acá un peso extra Sí. que para darle más vuelo y pueda entrar y se Claro, pueda decapitar. fíjate cómo Este es livianito. distinto. Claro, pero fíjate que tenés mucho peso mismo en el mango. Y la hoja, como trabaja muy como medio quirúrgico en puntos específicos. Sí. Entonces uno está buscando, qué sé yo, el cuello, la ingle, atrás de la rodilla. Y no vas a revolear para el peso de la hoja. No lo En vas ese a no usar revo- en no el- revoleás. Es que el objetivo es distinto. Claro, yo lo que te quería preguntar Claro. es, perdón. ¿Qué pasa si golpeas esto contra otra? Yo creo que se marca o hasta se puede cortar. No, El depende tema es, de la se usa para forja, si está deflectar bien en forjada. realidad. O sea, esto no es para frenar, no sé si se ve ahí, no es para frenar así, es para deflectar. Es decir, si entra una, lo hago pasar para abajo y sigo yo trabajando. No es para esto. Para frenar Sí. un golpe tenemos el sable. El sable. Que el sable es una hoja más que Gruesa, está ahí más atrás pesada. tuyo, que es una Sí. hoja más Larga. gruesa, Sí. más y tiene una parte que es sin Un filo lomo. acá. Ah, Claro, claro, tiene, sí, sí, para esta todo por eso. ejemplo acá tiene, esta parte tiene poco filo, esta tiene un poco más y esto se dobla para un solo lado o tiene más flexibilidad para un solo lado y acá hay mucho filo. Sí. Bueno, Pero viste que hay sí, una gran sí. diferencia, está reequilibrada. Yo cuando agarré eso digo, ¿para cómo uso esto? Pero porque yo conozco esto. Sí. También hay que situarlo en el momento histórico y en lo que había disponibilidad. Claro. Porque lo que había, estos se hacían con rezago de bayoneta o de sable. Exacto. Claro, no, yo te digo, o sea, es a revolear, es... No, Vengo. tenés técnica. Esto se llama, por ejemplo, tenés el hachazo. Este es el hachazo justo. Después tenés el hachazo de revés, chuzazo. El chuzazo se puede hacer invertido. La puñalada nunca dobla la muñeca. Cuando yo tiro un corte, siempre el pie de adelante tiene que estar en el aire. Cae el cuchillo hacia base y recién apoyo el pie. Ajá. Tenés hachazo al cielo. Tenés el picotazo, que es el golpe que se da con el contrafilo.
Bien. Cintarazo, que es el cachetazo que se da. Una Tenés, hoja. claro, Planazo, ¿no? el planazo, eso es lo que humilla. Ah, Tenés mucha técnica. claro, que podría haber sido un corte, pero te dio un golpe. Te doy un golpe, sí. Sí. Y por eso, tenés mucha técnica. Cada técnica tiene una distancia exacta para hacerlo. No se hace todos los tiros. Por ejemplo, una puñalada yo no la hago a una distancia larga, ni una distancia justa, la hago a una distancia corta. Claro. Y un hachazo lo hago a una distancia larga a una justa. Trabaja 5 distancias. Bien. Bueno, y todo eso que yo te digo técnicamente existía hace 200 años. ¿Qué pasó? Hay diferentes estilos en cada lugar. Yo lo que hice de eso lo explico porque a veces va para que yo lo que quiero es que quede que esto existía antes que yo, Sí. ¿viste? Y que está No, y documentado. te iba a preguntar, porque vos dijiste que estaban en Chile, en Brasil, y Sí. ¿qué diferencia hay entre lo que haces vos y lo que hacen? O sea, ¿hay algún más allá? Bueno, si hay otras armas y si hay alguna técnica específica de cada lugar también. Yo intenté buscarle la simpatía a todo y que quede lo más simple posible. Ah, bien. Por ejemplo, esto es una estocada. Sí. En la zona norte le dicen chuzazo. ¿Qué nombre está más lindo? Chuzazo. Ahora se llama Suena más chuzazo. criollo. Claro, ahora se llama chuzazo. Y cuando vos decís los sistematicés, que tienen como alguna especie de forma o solamente o es el entrenamiento el que... No, lo sistematicé es que hay un Claro, tiro, esto es todo lo de este lado es natural, todo lo de acá es de Ahí va. revés, estos son tiros, esto es un tiro directo y le voy dando una pedagogía Claro. para que se pueda transmitir. Y hay ejercicios físicos hay ejercicios antiguos y otros que yo le implementé ahora, por ejemplo, la vista periférica. Eso antes se hacían unos ejercicios. La vista periférica es más rápida que la vista central en Bien. la pelea. Cuenta un montón la velocidad de reacción. Y yo hago ejercicios que trabajan eso. Está bien. Y por ejemplo tiro bombitas de agua, Sí. globitos, se los tienen que pinchar con el cuchillo. Eso antes no se hacía. Bueno, Claro. eso es parte de sistematizarlo. Claro, está muy bueno. Y bueno, uno busca siempre y también que sea atractivo. Si no Sí, nos sí. divertimos, Claro. veo Netflix. Eso sí. Tiene, Bueno. además de este tipo de cuchillos, como le decís vos, a todos sables también con alguna forma además, aparte de este. No que le sí, gustó al gaucho usar sable. Esto es así. Vos tenés dos clases bien marcadas sociales. Tenés la clase alta y el gaucho. El gaucho era clase baja y no peleaba con sable, no le gustaba sentirse representado por ni los militares ni la clase que mandaba, la clase oligarca. Entonces nunca anduvo con sable, salían de servir en la... Mirá qué loco. Esto desde 1806 está prohibido jugar a la taba. La taba es como un care seca con un pedazo de un astrágalo de vaca, un hueso. Bueno, si a vos te agarraban con eso, te comías 5 años en la frontera. Si vos te agarraban paseándote y te pedían los papeles de que trabajabas, 5 años en la frontera si no tenías, por se llamaba vago mal entretenido la causa. No cobrabas, tal vez no cobrabas, es la historia de Martín Fierro. El Martín Fierro, te iba a Sí, decir eso. sí. Iban a la pulpería y empezaban a contar 1, 2, 3, 4, 5, vos adentro. 1, 2, Sí. 3, 4, 5, vos adentro. Era la carne de cañón. Bueno, entonces los odiaban. Y aparte, la clase alta, ellos peleaban, se sabía esgrima, era todo, los duelos Claro. eran esgrima. Mm. Esta es la esgrima del pobre, del gaucho. El gaucho pensaba era libre en sus tierras. Iba a vivir a las tolderías con los indios. Y esto tiene mucha técnica india, mucha técnica gitana, es una mezcla de todo lo que conjugó, pero no hay que decir que tiene una técnica de esgrima de espada, porque el gaucho nunca aprendió esgrima de espada, de sable, nada. Claro, estaba fuera de su Bien. alcance, básicamente, sí. Y era como, no le gustaba. Claro, Claro, tenía se rechazo, representaba lo pensaba rechazo, también como todos los sí. pueblos oprimidos que han estado bajo el mando de otros, siempre se las rebuscaban con lo que Sí, con lo que tenían tenían. y se Sí. defendían con lo que había, no era copiar o aprender porque si no ya caías como Y, en otra cosa. Y te pongo un ejemplo más, así para que veas qué tan originario es esto. En la Araucano a esto lo llamaba Licam, a la esgrima criolla. Y era la pelea con sables, después tenían el Huaycutún, que es la pelea con caña, con chuza, pelea con lanza. Ah, mira. Y bueno, y eso nosotros también, el gaucho lo tenía.
Por eso, es siempre lo mismo, pero con diferentes nombres y varían algunos detalles. Pero Claro. la pelea es la misma, peleamos todos igual en todos lados. Ahora me La acordé verdad. que en Colombia, yo soy colombiana, y en Colombia hay una grima, le llaman, que es de los pueblos negros del norte del Cauca, que son pueblos que se asentaron y que se fugaron, Sí, vi y tienen eso, grima con sí. machete. Y te iba a preguntar si no usaban, porque el machete también es como una herramienta muy común del Yo cañado no de sal. sí se usa, yo no lo implementé. Lo practiqué y me pareció espectacular. Lo que tiene es que no lo implementé porque bueno, no sé por qué. Es bárbaro. En zonas de cañeras sí lo usan Claro, mucho pues. acá. Y es terrible, por eso esto yo pego un hachazo y la verdad no creo que se pare un miembro. Con un machete sí. Claro. Y bueno, las peleas terminan ahí al toque. Son rápidas. Es muy Claro. rápido. Ese claro. que parece un bastón de madera, ¿de qué se Este- trata? Estamos en el año 1900. El tango se pone de moda. Entonces, la gente le escuchaba el tango, pero si iban al tango, que eran la zona de los arrabales de Buenos Aires, ¿quién iban? Los portuarios, la gente del frigorífico, Sí, toda la clase gente- baja. la clase baja. trabajadora. ¿Y qué pasa si va el dandy ahí? ¿Cómo lo va a pasar? Y va a ser mal observado. Va a ser mal observado, como cuando la cumbia se hizo cheta. Claro. Que iba el cheto a la cumbia y ¿qué pasaba? Lo pasaba mal. Bueno, iba el dandy y encima de sus lugares, por lo general eran prostíbulos. Iban ahí y lo pasaban re mal. Entonces, ahí es donde Bonafón, que era maestro de esgrima en Geva, Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, con Jorge Newbery, que enseñaba boxeo ahí, y del Casé, que era un aristócrata, deciden, tenemos que hacer algo con el dandy. ¿Qué hacemos? Esto lo llevaba siempre el caballero, el dandy, es el Claro. adminículo indispensable del Claro. dandy. Bueno, se creó un sistema de pelea con bastón. Ese sistema es espectacular. Yo nunca vi algo mejor de pelea con bastón. Bueno, lo empiezan a enseñar. En 1930 se escribe, Arturo Bonafont escribe un libro. Él para entonces había entrenado a los conservadores para enfrentar a los radicales. En ese momento el radical vendría a ser como el cabecita y el conservador era el aristócrata. Y para pelear contra ellos. Es un sistema que no tiene nada que ver con otros sistemas de palo ni bastón. Yo, así, esto es lo que yo hago y mi hobby es el tomahawk y los bastones. Yo practiqué stick fighting, peleé, vale todo con palo, todo. Me encanta. He metido ahí en el quilombo. Claro. Bueno, esta historia a mí me la cuentan en el Museo de Armas. Yo hice un curso de armas en el Museo de Armas. Me la cuenta una persona y yo digo, uy, qué bueno que está esto, es interesantísimo, nunca había oído hablar de eso. Y un día encuentro el libro de Bonafont. Y bueno, me lo compro, empiezo a practicar. Y bueno, subo videos. Subí unos videos ahí haciendo esto y pasan los años. Y un día me llama por teléfono una señora mayor y me dice, mira, mi marido quiere hablar con vos. ¿Te puede ir a visitar a tu casa? El marido era de Buenos Aires. Depende. Claro. ¿Con qué arma va a venir? Dice. Sí, bueno, y le digo, bueno, que venga, no hay problema. Me dice, te quiero hablar de Bonafont. Bueno, pasa como un mes, un día viene un hombre mayor, 80 años. Bueno, el hombre habría practicado Bonafont en su juventud. El tipo nunca había alguien pelear mejor que él. Ah. Es increíble, es increíble. Bueno, y él es el que me está enseñando hace 3 años y mira qué bueno. lo resurgimos. Ay, qué lindo. Vamos a ver ahora y bueno, y eso es una disciplina, eso también, pues, por ejemplo, yo todo lo que es argentino me gusta incorporarlo, por eso te digo bien. que, viste. Te iba a preguntar si no tenía otro origen, porque en algún momento me crucé con los ingleses, tienen algo también con el tema del bastón. Ellos tienen el Bartitsu, Ah, ese viene del Bigny. Bigny era un francés que crea un sistema de bastón, eso en 1880. Barton es un inglés que había estado en Japón. Él cuando vuelve a Inglaterra hace un sistema de defensa personal y dice, a nosotros nos falta el bastón, porque el bastón es el adminículo indispensable del caballero. Lo llama Bigny, se lo lleva a vivir en su palacio y ahí lo hace que le enseñe, y lo que tiene el Bartitsu de bastón es lo que hace Bigny. bien. Después tenés el palo irlandés, que es un garrote, que es muy bueno eso, también muy interesante. Pero no tiene, o sea, no está basado el de Bonafont, no está basado. Nada que ver con ningún otro sistema. De hecho, la toma, ellos utilizan una toma, es la toma invertida, que es así, Ajá. que no lo ves en ningún otro sistema. El sistema se basa en Ahí te cuento otra historia, así, ya que estamos.
Hace como, yo subo los videos, subo un video ahí con Ismael, que es el hombre que me enseña a mí, Bien. que decía Ismael, el último bastonero Bonafont, todo un video, quedó lindo, bueno. Alguien pone un aviso y dice, tengo algo de Bonafont para ofrecerte. Yo le digo, uy, qué bueno, le mando, decime qué es, y bueno, no me contesta nunca. Pasan las semanas, me manda un mensaje por Instagram. Le contesto, no me contesta nada. Hoy en día averiguar quién es una persona no es muy difícil. Veo, es una señora mayor, una señora viejita, todo, bueno. La llamo, no me contesta. Le digo a Ismael, mira, Ismael, me contactó esta persona que tiene algo de Bonafont y me dice, no, debe ser alguna, vaya a saber qué es. Bueno, llamo cuando me estoy yendo y me atiende, me dice, mira, yo tengo un cuaderno de Bonafont, ¿lo querés venir a buscar? Es una reliquia, todo, bueno. Me dice, vivo en una zona peligrosa. Bueno, no me quedaba ni de paso, nada. Digo, bueno, pasa igual. Y me fui igual. Y me da un cuaderno, sí, que era el memorial, eran las memorias de Bonafont que él las había escrito en puño y letra, todos dibujos hechos a mano, de toda la técnica, de dónde sacó el Bonafont, cómo lo desarrolló, cómo es los niveles, todo, que lo hizo 6 años antes de hacer el libro. Y bueno, y lo encontré en la basura la señora, no sé por qué lo... ¿Y eso lo tenés vos ahora? Eso lo tengo, sí. Es un tesoro. Sí. Es un tesoro, sí. Ahora yo lo puse y lo subí ahí a YouTube, a los archivos para que esté libre, porque si no, una picardía que lo tenga yo y se pierda, es eso. Mira qué bueno. Sí, no, está bárbaro. Y bueno, y él lo saca, ahí habla de la esgrima asturiana, esgrima catalana, y tiene diferentes, esgrima francesa, la esgrima francesa trabaja en círculo, a diferencia de la española que trabajan en pedana, en línea. Y bueno, y después explica los diferentes grips que tiene y cómo se adapta el paso de grip. Y después tenía conocimientos de jiu-jitsu, pues también habla de un montón de cosas. La verdad es un nombre muy rico. Bueno, y entonces, básicamente, ¿cómo se usa? La idea es golpear dejarle los dientes al otro. Sí, no, eso ya sabemos, pero ¿alguna particularidad más allá de por ahí que lo agarren al revés? Y, por ejemplo, él lo que habla es que vos no tenés, por ejemplo, no tiene golpes mucho de esto de pegar así, claro. No, porque yo te pego así y te va a doler mucho, pero me vas a querer romper la cabeza después. Yo te tengo que eliminar con un solo golpe. Claro. Ahí te es un concepto. Después, siempre que uno golpea, no importa qué, una mano va sobre la otra y después recorre el bastón. ¿Por qué? Porque cuando yo te golpeo, el bastón no sigue. El que pelea sabe. El bastón va por el aire, sí, lo agarro en cualquier lado. Cuando es que te golpea, el bastón no vuelve a mi mano. Se va por cualquier lado. El único lado que yo sé que puedo llegar es a la mano. Entonces tiene, después, cuando uno pega, el bastón siempre vuelve para atrás. ¿Por qué? Y porque me agarré ese bastón y perdí el arma. Un arma potencia mi poder ofensivo. Si no, no la tengo. Entonces lo cuido. Claro. Tiene muchos conceptos. Mira, está bueno. Tiene muchos conceptos. Qué bueno. Quedaban algunas armas, ¿no? Sí. Esta, por ejemplo. Las boleadoras. Las boleadoras. Vamos con las boleadoras. Bueno, las 3 Marías. ¿Cómo le diría? Las boleadoras tienen 3 bolitas. La chiquita es la manija y las 2 grandes. Se toma la chiquita y se revolea. Esto, al principio habían unas que era la bola perdida, que es una sola bola con un tiento. Ajá. Después de eso, hay una que es, ¿cómo se llama eso? Champion. Bueno, se utiliza similar, es un tiento de 4,5 metros con una bola grande, parecido a esto es una potrera, y del otro lado tiene una bola ovalada que es como una manija. Las técnicas son similares a estas. Estas tienen una técnica que es más linda, la verdad, sí, más linda. Tiene, por ejemplo, ustedes hacen algo con el cuello. Y todo eso. Sí. El cuello, el codo, la rodilla, claro, el pie. bueno, hay algunas técnicas que son similares, otras, no sé, tenemos una que se llama la muslera, que la trabajas con la pierna y la tirás, después una con el taco, otra con la punta del pie. Tienes unos movimientos rotatorios que hacemos también, que son para... Igual la idea no es soltarlo. No, siempre lo tenés la manija y con el otro tirás, pegás y vuelves. Bueno, esa es un arma que se usaba en el litoral. Se usó hasta, el último registro que hay es en la Vuelta Obligado. Por eso hay armas que son pintorescas y que se perdió el... Claro. ¿Hay algún equivalente en otro lado o se puede decir que las boleadoras son el arma criolla, digamos? Por excelencia. En Alaska tienen la boleadora de 7 bolas. ¿En dónde? Alaska. Sí, pero son de nieve. Está congelada.
Sí, tenés algunas, creo que, no sé, esa es mi opinión, que hay las armas y todo, la pelea es peleas. Varían algunos conceptos porque pelear es pelear en todos lados, lo que varía es el enemigo al que tengo como para luchar, el territorio, el terreno y lo que yo tengo a mano para utilizar para... Bueno, pero vos lo dijiste también, yo Sí, tengo que saber cuáles son los puntos débiles de mi oponente. Si sí. yo estoy peleando con uno del ejército, por ejemplo, que viene con sable, tengo que conocerlo también. Mirá ahí lo que vos decís, están en las guerras gauchas, estaba Güemes. Los ejércitos españoles eran soldados profesionales, pelearon contra Bonaparte, vinieron acá y se enfrentan con un gaucho con experiencia militar, joven, y la gente que trabajaba para su campo. Se enfrentan. ¿Qué hacían? Tenían todas para perder, ¿no? Bueno, la boleadora, si vos la tirás del medio, caen las 3 bolas de frente. No trapo. Bueno, imagínate, 50 gauchos, se van a un pucará, a un promontorio, hacen así, tic, le tiran a los españoles, a los realistas, le caen 50 piedras en la cabeza. Bueno, después de eso se empiezan a desbandar, entonces atan 2 lazos, lo atan al caballo y van corriendo con el lazo a la altura de la cabeza. Empiezan a caer todas las cabezas, y la cabeza no cae, bueno, listo, sigo de largo. Después de eso me voy. Cuando veo al capitán, me voy corriendo con un lazo. ¿Sabes lo que es pialar? No. Pialar es cuando se tira el lazo, hace un rebote en el piso y agarro las dos piernas, las dos patas de delante del caballo. Lo enlazo y cae. Eso es dificilísimo. Bueno, eso lo hacen en el campo, es fácil para la gente de campo. Imagínate cómo enlazaban al capitán realista, se lo llevaban enseguida. Pasan pop y queda un ejército acéfalo y diezmado en 20 minutos. Eran las tácticas de guerrilla de las que hablan, cuando hablan de Güemes, qué grande que fue Güemes, eso es lo que hizo Güemes. Y bueno, no respetaron la guerra tradicional, se adaptaron al enemigo que tenían. Claro, lo agarrás, digamos, desprevenido por ahí buscando lo que hicimos. Sí, después no sé, hay muchos detalles, por ejemplo en la pelea con cuchillo. Te pongo otro detalle, que en la indumentaria misma era que se defendían. El Colorado del Monte, no sé si lo ubican, son unos que usan un gorro de manga rojo. Sí. La manga cae del lado izquierdo. Dentro de la manga le ponían una lonja de cuero. ¿Por qué? Cuando la gente pelea, este es el movimiento más común. ¿A dónde va a ir? A la mejilla izquierda. Tengo una lonja de cuero acá, no me corta. San Martín usaba acá la bolita de la dragona, no me sale el nombre de lo que tiene el birrete. Acá, de bronce, que evitaba eso mismo. Mira. Está bien. Bueno, claro, cada cual tenía su táctica. Su táctica. No, sí, hay una pregunta. Dice, ¿los duelos que practican son con armas iguales? O sea, facón contra facón o facón contra bastón. ¿Cómo se...? Nosotros hacemos con facón y después hacemos la variante. Hacemos, por ejemplo, vienen 3 o 4 con facones y uno con boleadora. Cada vez que yo golpeo al de la boleadora, con la boleadora al del facón, va perdiendo uno. Y es hasta que gana. La boleadora es a un toque. Un toque con la boleadora te deja fuera. Claro. Igual en la realidad sería así. El gaucho no mataba, a diferencia de lo que se cree. Vos pensás que era un paraje, vivían 100 personas, todos se conocían, un día iban a la pulpería, tomaban de más, hubo una disputa, discutían, y vos ibas a matar al pibe con el que te habías criado porque te enojaste ese día. ¿Iban a permitirlo? No, se acomodaba un primera sangre que es un tajo. Era raro que se maten. Lo que pasaba era que te clavan un cuchillo en la panza y la panza te agarras una peritonitis y te morías terriblemente, no había antibióticos, no había nada. Y ahí se decía que se iba a la obra santa, que es degollarte, para que no sufras los 3 meses de edad hasta que te palmas. Claro. La fiesta y la tragedia, sí. Como que siempre iban de la mano. Sí, pero no era común que se maten. Y después lo que sí hubo es en la década en el 1900, que la época de los guapos, ahí sí, ya es otra cosa. Que ahí se usaba este cuchillo. ¿Escucharon hablar de eso de los 4 dedos? Que uno no puede portar un cuchillo que no tenga más de 4 dedos. No, eso ¿nunca? No sabía. Bueno, en 1910 sale un decreto que prohibía, claro, los guapos, malevos, taitas, andaban cuchillos importantes. Cuando andan con esos cuchillos, sale un decreto que dice no pueden andar con cuchillos de más de 4 dedos. Entonces empezaron a usar el fichingo, que era un cuchillo chiquito. Este se llevaba en la sisa del saco o en el bolsillo.
y con esto peleaban. Iban siempre preparados, digamos. Siempre, Por siempre. las dudas que Siempre. surja algún duelillo, lo resolvían ahí. Te quería consultar, lo habías adelantado, de lo que sucede en las cárceles, que se ve mucho esta Sí. tradición, que por ahí cómo llega ahí, eso es porque yo lo he visto, Sí. y después viendo hoy lo que íbamos a conversar dije, mira, venía de acá, no sabía. Claro, se pelean a faca y manta. Exacto. Claro, el poncho, así. Yo trabajé en el penal de Olmos. Y bueno, conozco, y después también conozco, tampoco, creo que todos un poquito conocemos los que andamos en este ambiente. Allá existe todavía lo que es la pelea. Depende del penal, va a variar las reglas internas, el modus que van a las reglas de ese penal. No todos los penales son iguales. Existe la pelea duelista, es un detalle a tener en cuenta, que es lo que tiene la esgrima criolla. Es una pelea de 1 contra 1. Hoy en día ustedes, ¿qué es lo que pasa en Argentina? No pasa en todos los países. Eso, cuando ustedes eran chicos y había un problemita, y uno se arreglaba 1 a 1 con el amigo. Si venían 5 y le pegaban uno, todos decían, es un cagón. Claro. Sí. Lo agarrar, bueno, eso sigue pasando. Y ahora se está perdiendo un poquito, se llama carancheo, cuando lo agarran de varios a uno. Bueno, en otros países no existe eso. También, por ejemplo, yo había hecho un trabajo para Rusia sobre las cárceles. Bueno, y ellos allá no tienen la pelea duelista. Ellos allá van, te apuñalan y ya está. ¿No? Acá, un preso apuñala a otro y ya los demás, depende de qué clase de preso sea, lo van a ir a acomodar. Porque no se hace eso. Está mal visto. Después, lo que son las armas... Es un acto cobarde, digamos. Un acto cobarde, claro, eso mismo. Atacar a alguien sin que está desarmado. Sí, hay que situarse en el hábito de ellos, ¿no? Claro, vos sí, llegás sí. el primer día ahí y si tenés, obvio que va a contar tu prontuario, que es tu carta de presentación. Después tenés la pelea legal de bienvenida, que la haces con un 22, como un clavo de este tamaño, se llama 22 por el tamaño, y es un primera sangre. No te van a lastimar nada, sí te van a lastimar, pero bueno, depende cómo vos actúes, vas a tener tu... Mucha sangre. Sí, sí. Vas a ranchear con Claro. el grupo que te quiera Sí, coger sí, sí. y te pelea bien, vamos a llevárnoslo. Peleó medio mal, por no decir otra cosa, bueno, no, arreglate. Y ahí pasas a ser el mulo. Claro. Bueno, y después, eso es con el 22. Después lo que tenés son las facas. Las facas son una chapa de este largo. Casi todas las armas de la cárcel son de punta, no tienen corte. ¿Por qué? Y porque el cuchillo estás así haciendo todo el día, hasta que sacas punta, no le vas a sacar filo. Puede ser un pedazo de cama, cualquier cosa. Después tienen los arpones, que es lo que se está viendo más ahora, que es un palo de escoba con la facatada. Y después tenés lo que es la lanza, que ya es uno bien largo. Se pelea 2 armas y tienen después el poncho o la manta. Claro, yo veía eso, no sabía que venía de la esgrima de la tradición. Es más, pensé que era un sistema que habían desarrollado Mira, con lo que planazo tenían, existe, se cubrían el brazo con ellos una hacen faja. el planazo también. Después, a lo que es el cintarazo, que es el golpe con el cuchillo, ellos le dicen planchulazo. Mucho el hachazo sigue siendo hachazo. Depende del penal, pero se conservan los mismos nombres. Por no eso, se perdió o sea, mucho. Y hay un duelo que se llama Poncho Poncho, que no sé si lo están haciendo en la actualidad. Pues cambió mucho en estos últimos años, cambió mucho. El Poncho Poncho era un duelo que se hacía, que peleaban con cuchillo y con poncho. El poncho es la manta. Si yo pierdo el poncho, perdí el duelo. Y ahí pasa lo feo que te puede pasar. Que no vamos a andar en ese tema. Bueno, y vos no podías perder el poncho. Vos fíjate que la importancia que tenía el poncho en un tema de la pelea, que no es que yo tengo que perder, que me tienen que clavar, es perder el poncho. Que si uno lo pasa a otra pelea, es como que te hagas una sumisión. Uno piensa, me hacen una sumisión. Perdí la pelea y te hicieron una sumisión. Tampoco no es que te noquearon. Sí. Y bueno, por eso tiene sus reglas que son bastante particulares. Es interesante lo de la cárcel. Sí, o sea, lo que vos haces es, en realidad estás compilando un montón de tradiciones que tienen que ver con lo criollo y lo local, con respecto no solamente a las armas, sino también al comportamiento, es decir, es parte de la historia y parte de la cultura.
Sí, hay que cuidar lo nuestro. Se pierde, si no, tenemos que cuidarlo. Eso tiene que estar en un libro, tiene que estar Claro, documentado. estás produciendo alguna especie de... Yo ya saqué 2 libros. Ah, Sí, y bueno, y siempre estamos trabajando en documentar todo Claro. y mantenerlo. No sé, pues, esto es la parte práctica. Después lo que tenemos todo lo que es teórico. No sé, en los museos vamos y hacemos todas las hacemos conferencias, después lo que se presentan artículos, todo eso lo vivo haciendo para que se conserve. Hay que documentarlo. Yo lo documento y pongo la fuente, documento fuente, porque en algún momento yo calculo que esto va a crecer más. De hecho, desde que yo empecé ahora creció un montón. Te iba a preguntar cómo es Eso. el flujo de alumnos que tenés. Raro. Raro. Esto, si vos me ¿Son decís... tus alumnos raros o el flujo? No, pues no es una disciplina común. Claro, no. No es una disciplina común. Entonces, yo los alumnos que tengo, muchos alumnos los tengo hace más de 20 años. Ah, mira. Y después, el que viene a buscar esto, yo lo que les voy a enseñar es tradición. El que viene a aprender a pelear con cuchillo, yo viajé afuera a entrenar a las fuerzas especiales en Chile, trabajé para Estados Unidos, pero yo no enseño a pelear con cuchillo, yo enseño tradición. Claro. Entonces a mí no me sirve enseñarle a un tipo, no, ¿querés ser el mejor peleando con cuchillo? No, eso no, yo no quiero enseñar eso, yo quiero enseñarle al tipo que ame su patria. Ujú. Está bien, Entonces, ahora que lo decís, la gente que vino por eso se me va. se va. ¿qué pasa? Y Se sí, va. y sí, pasa. Sí. Cuando alguien viene a Sí, querer a aprender a probar, pelear, a pelear, y no es te esa das la idea. cuenta y no. No es, Termina yo igual. igual tengo, a diferencio una cosita, que es las artes marciales para mí no es, yo les saco la mística y todo eso, para mí nacieron para pelear, es así, el que hace artes marciales no está buscando la paz, está buscando saber pelear, Ujú. pero, y yo lo que hago es una disciplina en la cual tiene mucha historia, hablan mucho, y el que no hace algo que sea tradicional, se va a depurar solo. Está bien. Entonces, tengo bastante gente. Después tengo gente de otros países, que es bastante raro porque más allá de eso aprenden mucho sobre la historia esta y sobre el Claro. gaucho, criollo. Claro, y cómo conciliar, digamos, porque vos estás diciendo eso. Todos tienen como una que la- característica especial. Por ejemplo, los de Estados Unidos que yo tengo, la gente que trabajo, es gente que hace artes nativas, náhuatl, se llama Native American Warrior Arts. Entonces, algo muy similar a esto, pero visto de la imagen del aborigen. Claro. Ay, mira, justo hay una pregunta sobre eso. Eso es, y bueno, después tengo gente en Costa Rica, en Brasil, sí, todos conocen esto. No es nada. En Chile, ellos tienen otro tipo de imagen. Después trabajé mucho con comunidades mapuches. También tienen otra imagen porque, de hecho, Aquella me más gusta imagen. mucho Chile, todo. O sea, tengo Aquella muchos más amigos imagen. chilenos, pero es obvio que no hay la simpatía Chile-Argentina no existe. Eso lo tenemos clarísimo, no estoy diciendo nada nuevo ni nada loco. Pero ¿a qué llamás que tienen otra imagen? ¿A qué te referís? No te entendí. Nosotros somos de gaucho, ellos tienen el roto. Está bien. Nosotros tenemos el poncho, yo tengo un ponchito chiquito. Bien, Son totalmente diferentes. Claro. está bien. Mira, te cuento una historia. Yo estaban las primeras Olimpiadas mapuches en el sur. Me llaman a mí como asesor para enseñar a tirar boleadores y a enseñar a pelear con lanza. Y el ICAM. Muchas tradiciones se perdieron. Yo llego y una zona que es donde estaba dominando el RAM. El RAM son los mapuches estos bolcheviques que hay por ahí. Bueno, ahí me detienen, me para la policía, me dice que viene a hacer usted. Yo vengo acá a entrenar con cuchillo a los mapuches. Ah, siga, tranquilo. Ahí me dicen, son los del ramo, esto no. Y le digo, no, son ta. Bueno, me dejan pasar, voy a la cordillera. En la cordillera, esos días pasamos recorriendo toda la cordillera, yendo a las casas de los mapuches que viven ahí arriba, que creen todavía en los dioses, Tentén y Calcay, pero es como ir a viajar 500 años en el tiempo, Bueno, hacemos las olimpiadas, hacen todo, y el último día hacemos juegos. Y había un juego que era, hacen una pelota que se llama Cosayuyo, es un yuyo que sacan del mar, que es una pelota de básquet que vos la tirás y rebota. Está bárbara. Y hay un arco como a 50 metros, a los otros 50 metros otro arco, y un equipo pasa la pelota al un lado y el otro al otro. No hay reglas, vale todo. Yo ¿Cómo voy es ahí, que se yo llama? quiero linao.
No, Sí, en la pelota. La pelota es de Cosaiyuyo. Que en Ushuaia tenemos el cachiyuyo, que es un alga. Un alga. Sí. Esa, que Claro, es es como de goma. Como de goma, está bárbaro, rebota. Sí, sí, sí. Bueno, y claro, yo estaba ahí, yo blanquito, ojitos claros, chiquito, la remerita así, y todos estos, ahí sí alguien detrás claro, me querían cagar a trompadas, era así. Y bueno, y fue re divertido. Lo pasé bomba, pero y bueno, y por eso es diferente, pero qué sé yo, hay buena camaradería a veces Claro. en esas cosas. Está bien, está bien. Bueno, mira, te preguntaban si habías documentado justamente algo sobre armas indígenas o técnicas de pelea indígena. Estamos trabajando en eso, porque es muy difícil, las comunidades aborígenes son muy cerradas, re cerradas. Hace poco hablé con uno, así hablo con muchos, y por ejemplo, los charrúas tenían un bastón de pelea. Tiene una técnica muy parecida, en lo que más la gente va a conocer es el cali. Ah, sí. Pues el palo no es tan largo como un bastón de estos, tiene garrote también. Pero el palo chiquito, y bueno, y para que me pasen la información esa me costó un montón. Tuve que hablar con el guardamemoria de la comunidad, ese habló con el chamán, y recién me autorizaron a darme la información. Claro. Y es interesante, si ven, y Artigas tenía un charrúa que lo custodiaba, que se llevaba un garrote. Y si en Paraguay hay una estatua de Artigas con un garrote de esos. Anda. Por eso, y bueno, y eso se pierde, porque la gente no entiende nada, hay una estatua con Claro, un garrote. no. Sí, no. Uno piensa es un bastón, anda con bastón porque le dolería la pierna. Es así. Y mira, yo te digo, el 90% de las cosas que están nombrando yo no las conocía. así Claro, que- sí, total. Y de hecho es otra la imagen, pensaba en lo que en la primaria cuando te explican que eran los gauchos y todas esas cosas, te los pintan como seres, personas re violentas. Y vos estás hablando de otra situación en la que por ahí si tenían un duelo no era matarse, era resolver No, algo. ¿cómo se van a algo. matar? Si vivían Y sin con embargo esa gente. es otra, o sea, gracias que vinieron los españoles y es todo al revés. Sí, sí. También hay que pensar, mira esto. Vos imaginate, nos enteramos en 1810. De repente llega el ejército y te dice, hay que sacar a los españoles porque están buscando la independencia de este territorio. Y vos vivís ahí en un ranchito con una vaquita y 2 cabritas. ¿Qué te importa a vos la independencia de esta Claro. tierra? Si vos vivís bien, te cobran impuestos, ¿qué impuestos te va a cobrar los españoles si no tenés nada? ¿Por qué pelearon los gauchos? Pues los agarraron y los llevaban de la oreja a pelear. No, ellos no es que dijeron, no, buscamos la patria, seamos libres, lo demás no importa nada. No, eso es cosa de Martín. Los gauchos no dijeron nada, se quedaron ahí y se lo llevaban. Un montón de negros pelearon porque iban a buscar a las familias adinerales y decían, tienen que mandar a sus hijos. No, te mando 2 negros y vayan a pelear los negros. Claro. Siempre el gaucho fue como, es carne de cañón. Carne de cañón. Y así siguió hasta 1870. Y ahí se empezó a cambiar un poquito la cosa. Pero fue cuando se empezó a conchavar el gaucho. El gaucho era, piensen que Argentina era todo campo, no había nada. Entonces yo tenía un problema, me iba para La Pampa y ¿quién me iba a agarrar ahí? Tenía las vacas, estaba lleno de vacas por todos lados. Miren este detalle. La gente cree que comían asado y todo eso. La vaca se agarraba, le cortaban la cabeza, la daban vuelta, hacían un fuego y se comían lo de adentro. La carne no la comían, la vaca la dejaba tirada ahí. Hay una, ¿cómo se llama? Hay una cueva en San Luis, el valle de las Quijadas, que le dicen que es por las Quijadas, porque Sí, nadie las sabe encontraron. cómo llegaron. Claro, llegaban porque era eso. Las Quijadas no es que es que se llevan las cabezas de cocinar. Hay una cocinaría y las cabezas, mucho tiempo y quedaron un montón de cabezas. Claro. Y te dicen, no, ¿por qué habrá llevado el gaucho ahí las cabezas? Bueno, esa persona no leyó ningún libro Claro. de tradición. Bueno, creo que tenés unas de goma ahí. Sí, estas. Y esa de goma también, sí. Es que Son para los nenes. sí, cuando- Para practican ahí. claro, nosotros empezamos el entrenamiento visteando. Visteando es a tocarnos, está el visteo a la primera sangre o la mano, entonces hacemos ahí con esto suave. Esto es un poquito más heavy, tampoco ninguna locura. Y bueno, para no hacer con los cuchillos estos están un poquito marcados porque a veces hacemos recreaciones. Claro. Nos vestimos con la ropa típica y en los actos patrios, bueno, peleamos. Bien.
¿Hacen competencias de algún torneo, algo de Todos eso? los 25 de mayo hacemos una competencia y después hicimos torneos. Pero bueno, lo dejamos de hacer y empezamos a hacer eso. Y después lo que antes entrábamos mucho, hasta que se acabó, fue las competencias de combate armado, que es como un vale todo. Vos llevas un bastón y bueno, y vale todo. Nosotros entrábamos, competíamos con representando de esgrima criolla. Vos tenías ahí Cali, tenías no sé, habían de sistema. Interdisciplinario. Sí, estaba muy divertido, muy divertido. Entonces, ¿Y con la pandemia cómo estuviste con las clases y eso? y descubrí las clases online. Está bárbaro, eso me cambió, la verdad. Un montón de alumnos, eso. Y bueno, y perdimos las clases presenciales. Recién ahora las retomamos y de ratos y lo que sí se me cayó todo fueron los seminarios. Claro. Que esa es la principal fuente que yo tengo ahí para todo esto. Bien, te hago una pregunta. ¿Hacen recreaciones de batallas? Sí. La de acá en La Plata, la de Ensenada hicimos. Y después, no sé, estuvimos en varias. En el Cabildo, 9 de julio. ¿Eso que van con tus alumnos o con más o menos cómo se hace? Con alumnos y con gente de otros grupos. Y bueno, y ahí uno hace y peleas con el sable, todo es todo controlado. Claro. Con lanzas, tenemos boleadoras que son parecen reales y las tirás después con armas de avancarga. Eso lo explico rápido, así se entiende. Las armas de fuego antes eran de avancarga, es con pólvora negra, que yo esa pólvora, si le doy un martillazo no explota, la tengo que prender fuego para que explote. Claro. Y es implosión lenta. Bueno, esas nosotros llevamos y hacemos tiros con esas armas, eso también lo enseñamos. Bien. Porque es parte, no es esgrima criolla, pero sí es parte del arsenal criollo. Claro. Y bueno, merece un lugar. Nosotros bueno, las artes marciales en general hay un desarrollo de energía interna y un desarrollo de energía, en realidad, bueno sí, de las dos, de interna y externa. Algunas artes marciales se caracterizan por trabajar principalmente la energía interna y, por ejemplo, yo que hago Shaolin, es más, o sea, digamos, empieza por lo externo o hay un trabajo externo. En realidad esa es una pregunta quizás fuera de lugar porque no, esto digamos lo está sistematizando y la disciplina que nosotros hacemos tiene miles de años o sea, la estamos tratando de entender y a veces uno trabaja las dos cosas o trabaja más una, trabaja más la otra y en realidad te quería preguntar que si tuvieses que describir algo de lo que vos haces como, por ahí es medio tonta la pregunta, pero como interno, digamos, que es esa cosa que no tiene que ver con todo lo físico, digamos. No, y esto de lo que es la tradición, eso es lo que tiene, que es yo practiqué otras artes marciales, es raro que alguien que hace una arte marcial haya hecho una sola, ¿no? Bueno, yo así peleé en MMA y soy cinturón negro de taekwondo, 8 años de aikido. Hice un montón de cosas porque me gusta y me apasiona. Hice Shaolin Chuan, puede ser que sea mi estilo. Creo que hice 3 meses, 4 meses, ¿viste? Por eso me gusta. Bueno, y bueno, y eso tiene todo una. A mí lo que me pasaba era esto. Esto me pasó cuando empecé a hacer aikido. Yo hice aikido con Miyazawa Sensei. Hace un montón, un grande Miyazawa, hacía cosas que eran inexplicables, que la física no lo puede explicar, claro, y había visto Nico, todo, y estaba fascinado, claro. Bueno, entonces uno se mete en ese mundo de esa mística y se fascina con todo eso. Ahora, a mí me decían, tienen que saludar al dojo, y yo decía, ¿por qué tengo que saludar al dojo? Es un gimnasio. Eso es lo que me planteaba a veces, internamente, ahí de todo respeto. Me acuerdo una vez dejé el boquén y lo pateé con el pie para atrás, para llevarlo para atrás, y me dice, ¿cómo hace eso? Es una falta de respeto total. Y bueno, y eres como que hay cosas que uno no, en lo personal, no digo que está bien, pues eso es un pensamiento propio, que como saludar una foto. ¿Por qué saludo una foto de la bandera japonesa? Yo soy argentino.
Está bien. Amo mi patria. ¿Por qué tengo que reverenciar otra bandera? Yo entiendo el respeto, pero no me parece que sea correcto reverenciar otra cosa que no sea lo propio. Está bien. Y ahí es donde más o menos... Claro, te hizo ruido, digamos. Sí, Sí, yo creo que es un saludo, es un reconocer de dónde viene también. Así como... Sí. No digo que... Está bien, Sí, por eso, por ahí viene por ese lado, es de dónde salió esto, y de acá. Entonces es como una formalidad, me parece, es el contexto en donde uno se maneja y donde se requiere eso. Porque es parte de la tradición de otro país. De otro país, básicamente. Otro país es normal. Eso yo lo entiendo perfecto, no es que lo entiendo. Lo que yo digo es que uno tiene que a veces ver también, es todo un panorama, por eso sí, es una visión distinta. Y dije, no, pero es ¿cómo voy a saludar en un lugar? Es un lugar físico, es un gimnasio, ahora está cerrado los gimnasios. ¿Dónde está la pandemia, todo? ¿Dónde está lo sagrado de ese gimnasio? Y cerró porque nadie me paga la cuota. Yo no puedo pagar la cuota y me dicen que me vaya. O sea, ¿qué clase de discípulo soy yo? El discípulo que paga, no me eligió como discípulo. No sé si soy claro, tampoco no quiero ser demasiado claro, pero por eso, son diferentes puntos de vista. Una cosa es el respeto, y lo que vos dijiste, eso, tal cual, es saber de dónde vino y respetarlo, eso. Esa tradición, así como vos armaste tu tradición. Claro, y bueno, y uno identifica cada tradición. Mirá si por ahí viene un chino y quiere aprender esgrima criolla y te vas a hablar de la bandera. Cada tanto aparece gente de afuera que quiere aprender. Una vez me vino un marín que quiso aprender, otra vez vino un japonés. El japonés no hablaba un poco de castellano, yo hablo un poco de inglés, y él hablaba un poco de inglés, pero no hablaba mucho inglés, yo tampoco hablo mucho inglés. Claro. No entendía nada de lo que hacíamos, no entendía qué eran los tiros, le costaba un montón. Y bueno, y no perduró, claro, no entendió la tradición, y lo entiendo perfecto, no lo haya entendido. Y hay otros casos que sí me entendieron eso. Pero bueno, justo vos dijiste, estamos tratando de entender este arte marcial, porque un poco es eso, ¿no? Meterse un poco en la cultura y encontrar qué es lo que estamos buscando ahí. Claro, porque también es algo que siempre lo decimos, es algo que nosotros traemos de otro lugar a este recinto, ¿entendés? Vos decís, bueno, acá traigo un pedazo de una cultura que se manifiesta a través de estos movimientos y esta sabiduría y este marco teórico, y uno está metido en eso, ese rato, esa hora y media, esa semana, ¿entendés? Es como muy, muy particular, entonces es como, bueno, eso. Sí. No, yo te explico cómo es la perspectiva. Si vos me decís lo que uno tiene, es eso, es la tradición. Claro. Nosotros hablamos mucho sobre el tema de no solo la tradición, la historia. Vos acá la historia es diferentes, poner unitario y federal. Roca y los indios, tenés lleno de dos lados, de blanco y negro. Y bueno, y todo eso uno lo ve, y bueno, y lo hablamos, se debate, porque no todos pensamos igual, y ahí está la riqueza. Si todos pensamos igual, sería aburridísima la conversación. Bueno, ¿y hay alguna pregunta? No, por acá no. Yo tengo una pregunta que se la quiero hacer a todos los invitados, es ¿qué películas te gustan que tengan que ver con esto? Obviamente, ¿no? ¿Mirás alguna película que te ha gustado alguna película? Vi Juan Moreira, pero no me gustan. No hay si mucho me decís material, que película de cuchillos, La Cacería. Claro, la de Benicio del Toro, esa es un peliculón. Y eso que el sistema que él utiliza ahí es el de Sayo Kali. Y el cuchillo que usa es un tracker, que es un cuchillo de supervivencia. O de supervivencia no es para acampar. Igual la película es espectacular. Y lo que trabajan muchos son los ángulos. Uno trabaja, por ejemplo, el cingotero. Después trabajan los 9 ángulos de Inosanto. Hay diferentes, hay uno de 11 ángulos. Sí, hay mucho también de que corto y saco o saco. Sí, como que hay... y en la pelea real de esgrima criolla no existe tanto eso. Vos no tenés no tenés ángulos. El tiro va dirigido a un determinado punto. Bien. Y lo que uno apunta es, por ejemplo, dibujar un barbijo, un bajatripas es cuando te cortan las tripas. Y no se busca tanto, se busca el punto de corte, y de hecho tienen nombres de los puntos de corte, no tiene el ángulo. Entonces cambia mucho el entrenamiento. Claro. Y bueno, yo cuando veía la película es espectacular. Es Rambo con un cuchillo. Está bárbara.
Bueno, creo que estamos llegando. sí. Sí, estamos llegando al final. Bueno, si nos querés contar dónde te encontramos, tus redes Sí. sociales, dónde das clase, como para que la gente pueda conocer o ir a Sí. acercarse a... Bueno, si ponen Esgrima Criolla, en YouTube van a ver videos que tienen desde historia hasta técnica. No hace falta que lo practiquen, vean los videos esos y vean un poquito de historia y pregúntense los porqué de las cosas, que eso es muy bueno. El saber no ocupa espacio. Después estamos en Instagram, ahora hace poco me empecé con TikTok. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, buenísimo. Sí. Y es la pandemia. Claro, Te sí. lleva. La pandemia. El primer video se hizo viral ya. ¿Ah, sí? Sí, Ah, qué no sé, bueno. un montón de cosas. No le encuentro mucho la onda porque Es ya soy grande. es difícil. Sí. Yo todavía no llegué a eso. ¿No llegaste? No. Ah, bueno. Sí, yo no entendía para qué era, me habían dicho que lo haga y bueno. Y después damos clases presenciales en Capital, en Parque Patricios y acá en La Plata, en Plaza Juénaga. Yo siempre di clases al aire libre. Ah, bien. Sí, me acuerdo en una época había dado clases en escuelas. Estábamos dentro de la currícula, todo. Ah, sí. Todo, sí, una locura. Yo no porque eso, así, uno tiene que ser sincero. Me acuerdo que dábamos clases y daba defensa personal. Y tocaba la campana y los pibes se mataban a trompadas. Claro, quedaban recargados y se golpeaban todos. Claro. Y bueno, y vino el director y me dijo, usted no puede enseñar esto, es Claro. muy violento. Después diciéndole a los chicos, haciendo el trabajo, que es la defensa personal, cuidan mis cosas, cuidan mis compañeros. Bueno, y después di clases en la escuela de danzas tradicionales de La Plata y muchos gimnasios. Lo que pasa que esto es, yo veo que es en los parques, en las plazas es como uno tiene más espacio Claro. y se representa más. En los gimnasios siempre me costó adaptarme, porque esto no es ninguna disciplina deportiva, no llega a ser del todo un arte marcial, no es todo el nada. Y es todo. Todo y es nada. Es todo y es nada. Entonces terminé las plazas, bien. Bien. Bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber No, por venido. favor, gracias a ustedes Gracias. por haberme invitado. Bueno, gracias a Karen y a Jonathan que están ahí atrás siempre y al Sifu. ¿Ya está? Y a Ana que está allá atrás también. Hola, ¿cómo Hoy andan? tenemos público. A los que participaron con las preguntas. Sí, muchas gracias También. a Juan y Y a a todos los Sisu que que dice estuvieron qué buena remera, así que ahí estaba con la remera. Así que bueno, mil gracias por haber venido. Listo, Sí, muchas muchas gracias por haberme gracias. invitado. Nos veremos en 15 días con una Un sorpresa. programa. No hay sorpresa. Sorpresa para nosotros. Para también. nosotros, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Una noche en un pequeño bosque de las montañas de Gudan, un maestro y sus 4 discípulos se hallaban alrededor de una fogata mientras escuchaban sus enseñanzas. Esa noche el maestro les dijo, y esa es mi última lección. Ya no puedo enseñarles más nada. Los alumnos atónitos objetaron, pero maestro, ¿qué haremos ahora? El viejo sonrió y dijo, tomen un madero encendido y llévenlo lo más lejos que puedan, cada uno a un punto cardinal distinto. Si el madero se apaga, habrán fallado la lección y mi memoria desaparecerá. Los discípulos obedecieron. El más resistente partió a las tierras del norte, el más rápido a las islas del sur, el más despierto a occidente y el más sabio de ellos se quedó en oriente. Ninguno de los estudiantes falló la prueba. Es por eso que hoy estamos reunidos para mantener este fuego eterno.